Estimados amigos de nuestra querida República Mexicana, estimados amigos productores de alimentos, estamos ya en su programa Acústica Rural, programa pensado y diseñado para ustedes con la única y clara intención de ofrecerle información para el mejor desempeño de sus funciones como productores de alimentos. El día de hoy les recordamos que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México y su zona conurbada, en la ciudad de Guadalajara en el 1120 y en la Sultana del Norte en el 600 de amplitud modulada también. Pueden sintonizar este programa en el 13.1 de televisión abierta en la cadena hermana Albavisión en el sur, sureste, centro y occidente del país, y como ustedes ya bien saben, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Facebook Live, Twitter, TikTok, Instagram, y el programa queda registrado en Spotify y por supuesto en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, su servidor Daniel Meiners, tenemos la oportunidad de platicar con un sabio del mezcal, con alguien que se dedica en cuerpo y alma a la producción y certificación desde mezcal. Su nombre es Marco Antonio Cervantes Ruiz y se desempeña como director de calidad y desarrollo de la Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal, mejor conocido como AMA. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y el espacio. Al contrario, es un placer tenerte aquí y más para hablar de uno de mis temas favoritos, Marco, el mezcal. El mezcal que tanta fuerza ha agarrado en la última década, que tan de moda se ha puesto en la última década, y tantas variedades de mezcal que se han desarrollado y con un crecimiento tan importante de una industria como la industria del mezcal y del maguey. Siempre es importante saber que hay algunas asociaciones, personas, grupos de personas que están enfocados a cuidar la calidad del mezcal. Entiendo es el fin último de esta asociación, ¿es correcto? Es correcto. La Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal es una asociación civil integrada por productores de maguey, de mezcal, que llevan generaciones en esto. Hay algunos que son cuarta, quinta, sexta generación dedicados a esto y han buscado unir esfuerzos para que se pueda garantizar la autenticidad y se mantenga el prestigio que ha ganado esta vida en los últimos 10 años. ¿Qué tamaño tiene esta asociación, Marco? ¿Cuántos productores están integrados? ¿De cuántos estados? Sé que el tema de la denominación de origen y por lo tanto poder apropiar el nombre del mezcal ya hoy en día está muy amplio, ¿no? Ya no solo es Oaxaca, ya está Puebla, ya está Guanajuato, entiendo. Hay varios otros estados que ya tienen la denominación de origen. Por lo tanto, esta asociación debe tener un carácter nacional, ¿es correcto? Es correcto, la asociación tiene más de 350 integrantes en los 9 estados con elección de origen, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango, y también en Puebla, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Ha sido un trabajo que en el último año, a partir que tenemos la acreditación y aprobación para la certificación de mezcal, pues se ha ido creciendo de una forma bastante rápida y que nos da la oportunidad de garantizar esta autenticidad al consumidor. 350 productores en 9 estados, los 9 estados con denominación de origen. ¿Qué se requiere para formar parte de esta asociación, para ser un miembro activo de esta asociación, además, por supuesto, de ser productor de mezcal? Es correcto, pueden ser productores de maguey, pueden ser productores de mezcal, o pueden ser envasadores, gente que pone el líquido dentro de la botella, o comercializadores, gente que tenga la propiedad o el uso de una marca registrada en la clase 33. Pueden ser 1, 2, 3 o los 4 eslabones al mismo tiempo. Mucho depende también del interés del participante. Hay gente que dice, a mí me interesa estar en el campo y lo que a mí me gusta es netamente el maguey, o gente que empieza también a ampliar sus actividades en la cadena productiva. Tienen primero maguey y mezcal, luego también se dedican al envasado y empiezan con una marca. O al revés, gente que empieza como comercializador y va integrando la cadena productiva hacia atrás. Se vuelve envasador, empieza también la producción de
del mezcal, inclusive en el campo. Es una cantidad de actividades que se pueden desarrollar y que necesitan hacerlas dentro de la nación de origen, la producción, el envasado de mezcal o la producción de la planta llamada maguey o agave. En cuanto a los requisitos, es importante que tengan cómo acreditar su personalidad como persona física o moral y cubrir los requisitos que indica la norma 070, además de algunos lineamientos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Serían en general los requisitos, Daniel. ¿Y qué ventajas puedo yo tener de ser miembro activo de esta asociación? Integrante de esta, además, por supuesto, estar en el seno de las discusiones y el análisis de la proyección y prospección del mezcal. ¿Tengo yo algún otro incentivo de formar parte en esta asociación? Sí, nuestros clientes tienen la trazabilidad en los hologramas de certificación. Cada holograma tiene la historia de cómo fue producido ese mezcal, dónde se cultivó, se cosechó ese maguey, dónde se envasó, la marca a la cual corresponde el holograma al cual está adherido, y esa información está puesta en español, en inglés y en los próximos días en algunos otros idiomas. Nos ayuda a que toda la historia que tenemos del mezcal, tantas partes de historia, tradición que tenemos en cada copa, que nos hace que vivamos y bebamos al mezcal en cada uno de los sorbos, pues nos ayuda a llevarlo a diferentes consumidores, y tanto en México como en otros países. Es uno de los beneficios. También estamos trabajando para hacer temas de innovación, de sustentabilidad. Es bien importante conservar la materia prima, que la materia prima se conserve en su lugar de origen, llámese el maguey, y que lo que se llamaban variedades silvestres, pues también tengamos un cuidado con ellas. No solamente le dieron origen a estos otros mezcales que han sido reconocidos, sino también han sido motivo de desarrollo, de innovación, donde se ha podido cultivar todas las variedades distintas al espadín, y que nos ayuda a que se tengan cultivos suficientes para que en los siguientes años no se estén ocupando especies silvestres, sino ya sean cultivadas. Eso nos ayuda a conservar la naturaleza. Y en cuanto al proceso también de la producción, pues estamos trabajando en proyectos de innovación, buscando que a lo largo de la cadena productiva podamos dotar de diferentes elementos que nos ayuden a que tengamos un mejor uso de la leña como combustible, que podamos también hacer un mejor uso del agua, de poder redondear toda la parte que lleva la producción, y que lleguemos al punto donde el impacto al medio ambiente sea cero, que seamos una empresa que apoya la sustentabilidad, un esfuerzo que cada día más el consumidor a lo largo del mundo pues está buscando, que tengamos un impacto cero, incluso positivo, en las actividades económicas que realizamos. Eso suena harto interesante, Marco, porque uno de los temas que critican sobre la industria del mezcal es el cambio de tipo de cultivo, ¿no? Que las plantaciones de agave han extendido y han pegado inclusive en áreas naturales protegidas y en zonas de conservación. Sí, es una labor que como asociación estamos atentos. Buena parte del cambio de cultivo se ha dado de la siguiente manera. Generalmente en diferentes comunidades se sembraba el maíz, se sembraba frijol o alguna otra especie local. Sin embargo, a lo largo del valor que ha tenido el mezcal en los últimos meses, ha podido hacer que han cambiado ese cultivo que tenían de espacios a las orillas de las poblaciones por maguey, y eso nos hace que no haya sido un cambio de uso de suelo o depredar la naturaleza por incluir el maguey. Es una parte de concientización. Es importante hacer un paréntesis aquí. Más de 2/3 partes del mezcal se exporta. Eso nos obliga a que también no solamente los estándares nacionales que pide la norma 070 se deban cumplir, también se deben cumplir los estándares que el consumidor pide en otros lugares.
Hay varios clientes que nos han pedido, mi cliente, o sea, el importador, me pide que le garantice que no estoy depredando en la naturaleza. ¿Qué es lo que mostramos con el holograma? ¿De dónde fue extraído? Damos una georreferencia del lugar de extracción de este maguey y se indica la procedencia, si fue cultivado, semicultivado o silvestre. También estamos atentos de los reglamentos. Las normativas nacionales nos implican ya ciertas leyes que cumplir. Sin embargo, la operatividad de muchos de ellos a lo largo de la denominación de origen, pues no está tan sencilla. Estamos hablando de serranía, lugares donde es complicado que llegue la vigilancia federal. Sin embargo, también las mismas poblaciones están atentos a ellos. Y se ha buscado que al menos por cada maguey que se extrae de una población silvestre se siembre el doble. Con la buena noticia que muchos de los productores de maguey y de mezcal dicen, yo no estoy llevando el doble, estoy llevando 10 veces eso, porque sé que voy a seguir necesitando a lo largo de los años. Es un trabajo a lo largo de toda la cadena productiva que se tiene que hacer esta concientización desde el comercializador que está buscando llevar este producto a otros países, como todos los demás que lo elaboran, y que es un trabajo en conjunto que se debe capitalizar de esta forma. Hay que conservarla, no hay un mejor ejemplo que lo que nos ha pasado en los últimos años con la pandemia, que es importante conservar nuestro medio ambiente y que es un esfuerzo que hay que desarrollar entre todos. Si vemos, hay muchas normativas en el mezcal y eso tengo que ser claro, a veces la cantidad de documentos que hay que leer para entender el por qué y para qué de estos nos implica que no sea tan sencillo a veces desarrollarlo. Se deberá hacer esta información accesible a todos los que están involucrados. Decía una persona que tiene su plantación a 8 o 10 horas de la ciudad más cercana, explicarle que cómo puede llevar a cabo esta aplicación de las normativas nacionales. Y por el otro lado también hay muchas iniciativas locales que deben ser también ágiles, que no deben sobreregular lo que ya está realizado. Por ejemplo, transportar variedades silvestres, pues también ya están normados. También hay leyes locales que lo buscan normar otra vez. Ahí nos ha tocado trabajar en estas mesas de las iniciativas de ley y pues es mostrar que ya está hecho. Solamente hay que hacer el conocimiento del Marco, público. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Regresando de ella profundizaremos más en el tema de mezcal y sobre todo me interesa a mí como consumidor la certeza que me puede dar esta certificación en trazabilidad. Creo que es la clave porque también hay muchos mitos en torno a mezcales adulterados, pero lo platicamos después de regresar de esta pausa comercial. Estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Rural, estimados amigos productores de alimentos, y en esta ocasión de manera muy particular a nuestros amigos productores de maguey, productores de mezcal, envasadores de mezcal, comercializadores de mezcal, de esta industria tan noble y que ha tenido un crecimiento exponencial de manera verdaderamente importante. Ya nos decía Marco Antonio, con quien estamos platicando el día de hoy, quien es director de calidad y desarrollo de la Asociación Mexicana de Maguey y de Mezcal Artesanal, que las 2/3 partes del mezcal que se produce tiene un fin último de exportación, lo que hace que el mezcal, además de cumplir la normatividad que como país exigimos en las normas 070, en procesos de certificación, también tiene que cumplir con la normatividad que los países receptores exigen. Esto hace, Marco Antonio, corrígeme si no, que sea un producto hiperregulado, hiperobservado, hipermedido, para matar todos estos mitos que en algún momento corrieron por el país de los mezcales adulterados. Estas asociaciones como la de ustedes, Asociación del Maguey y del Mezcal Artesanal, tienen un valor sumamente importante para darnos certeza a nosotros los consumidores.
Sí, actualmente existen 5 organizaciones dedicadas a esta certeza. Nosotros somos una de estas 5 organizaciones. Y a la fecha de enero a octubre llevamos más de 1.200.000 litros certificados. La gran ventaja de todo esto es que viene de comunidades donde otros cultivos como el maíz y el frijol pues no se dan en tanta prosperidad. Si vemos la mención de origen mezcal y ponemos un mapa de orográfico con las elevaciones montañosas, pues vamos a encontrar que pues es lugares de más de 1.000 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, donde la cantidad de lluvia tampoco es la más constante. Casi semidesértico, ¿no, Marco Antonio? Sí, la selva baja caducifolia es la clasificación que se tiene. Y en ese sentido, encontrar en la naturaleza que se puede prosperar con el maguey, que puede crecer en condiciones de mucho calor, de mucho sol y de poca lluvia, pues hace que sea un cultivo redituable. Y si pones todavía un mapa de la cantidad de comunidades que exportan migrantes, pues casa. Hace rato hablamos de los estados que cumplen la noción de origen y casa con las informaciones que tenemos sobre la migración. Sin embargo, al estar haciendo el mezcal hecho con este maguey en estas comunidades, lo que se empieza a exportar ahora son litros de mezcal. Ya no se exportan migrantes. Siguen siendo atractor de divisas. ¿Y qué hace cuando ya tienes trabajo suficiente? Pues hay más gente que empieza a conservar su trabajo en la comunidad, ya no migra, y gente que ya ha migrado regresa. Y una vez que regresa, pues nos ayuda a que las familias se mantengan unidas. Y una familia unida, pues es la unidad básica de la sociedad. Es un círculo virtuoso que se tiene con esta nación de origen. En México hay 18 naciones de origen. El mezcal es una de ellas. Sin embargo, un potencial enorme de muchas otras denominaciones de ser reconocidas, productos de tanta calidad, de tanta excelencia, que pueden también ser un motor de desarrollo a lo largo y ancho del país. Me encanta el comentario que acabas de hacer, Marco Antonio. Exportar litros de mezcal en vez de exportar mano de obra. Efectivamente, los mapas del cultivo del maguey corresponden con zonas de expulsión de migrantes, con zonas de alta marginalidad, con zonas semidesérticas, con bajos rendimientos en producción de cultivos anuales como el maíz, como el frijol. El cultivo del agave mezcalero y la producción de mezcal se convierte en una alternativa altamente viable para estas zonas pauperizadas para el país. Además, con tradición, además con toda una historia, porque el mezcal está encarnado en nuestras venas más profundas, Marco Antonio. Consumimos mezcal desde tiempos ancestrales, lo destilábamos en barro. Así es, si vemos los vestigios que hay de las primeras poblaciones de humanos en nuestro país, se han encontrado que hay vestigios donde hay fibra de maguey cocida en las cuevas y que datan de más de 12.000 años. Si vamos a que el maíz tendrá con nosotros como 8.000 años, vamos a determinar que el cultivo del maguey y el consumo del maguey es anterior a todo esto. Y nos da también la oportunidad de conocer que se han hecho una cantidad de herramientas, de alimentos con esta planta. Yo creo que, como bien dice su nombre, una planta prodigiosa que tenemos con nosotros. ¿Qué habrá sido antes, el pulque o el mezcal? Buena pregunta. Yo creo que el pulque, porque necesitas tener la savia y con esta la fermentación. Y después de la fermentación podrás haber tenido la destilación. Pero van muy de la mano, ¿no? El pulque y el mezcal son dos productos que van muy asociados uno con el otro, ¿no? Sí, aunque la materia prima sigue siendo el maguey en ambos casos, el que se ocupa para el pulque pues tiene pocos rendimientos de azúcares y el que se ocupa para el mezcal tiene una cantidad mayor de azúcares reductores que te permiten que puedas tener mayor rendimiento. En un maguey espadín, que es el más común, podremos decir que una media sería de 10 kilos de maguey por litro de mezcal. En cambio, si ocuparas maguey pulquero, sería de 30 kilos por litro.
entonces la cantidad de calor de leña que vas a ocupar pues va a ser más grande. Claro. Seguramente fueron como muchos descubrimientos al mismo tiempo, pero de forma independiente a lo largo del país. Que México es un país enorme también, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, pues hay una diversidad muy, muy grande de oportunidades. Y diversidad muy grande de destilados de agave también, bacanoras y otros más en el norte del país. Marco Antonio, danos números, cifras, ponnos en contexto en el crecimiento que en la última década el mezcal ha tenido. Yo como consumidor, soy un consumidor frecuente de mezcal, me encanta el buen mezcal, pero sí he visto cómo hay aquí en la Ciudad de México la moda del mezcal, en el consumo del mezcal se ha incrementado enormemente. El número de establecimientos que ofrecen hoy mezcales artesanales es enorme, es muy vasto. Por lo tanto, yo doy por sentado que el crecimiento ha sido realmente significativo. Sin embargo, es importante siempre tener los números claros en la mesa. ¿Tendrás unas cifras que nos puedan poner en contexto de qué crecimiento estamos hablando? Claro que sí. Hace 10 años eran 900,000 litros lo que se certificaba. Al año pasado fueron un poco más de 8 millones. Es decir, el crecimiento ha sido entre un 25 y un 35% anual. Eso ninguna otra categoría de las bebidas destiladas pues lo ha tenido. De los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene el país, 500,000 son denominación de origen protegida mezcal. De marcas, seguramente hay más de 900 marcas que comercializan mezcal y más de 300, o sea, una de cada 3, se exporta. Eso nos da una gran fortaleza porque tenemos tanto espacio, tanto territorio, tantas expresiones de esta bebida que no hay, como en otras industrias, cargado hacia una parte o hacia otra. Está la oportunidad de generar muchísimo empleo, muchísima exportación, muchísima venta nacional en unidades de producción pequeñas, sin que se tenga que hacer una transformación para tecnificarse, sino, como bien lo decías, mezcales artesanales, mezcales ancestrales, pueden ser bien vendidos, sea a un precio justo, que nos ayuda a que mantengamos esa historia de tradición que el mezcal significa. De 900,000 litros a más de 8 millones de litros certificados. Es un crecimiento brutal en una década, 35% más anualmente. Es un crecimiento sin precedente. Yo no sé si haya otra cadena productiva que tenga un crecimiento tan grande como lo tiene hoy el mezcal. ¿Esto a qué se debe, Marco Antonio? Obviamente porque hay un mercado ya muy, muy demandante del mezcal. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Están habiendo cada vez más productores de maguey y por lo tanto de mezcal? ¿O están certificándose cada vez más los productores de agave y de mezcal? ¿O ambos dos? Estamos incrementando en producción en productores y estamos incrementando en productores certificados. La gran mayoría, Daniel, son unidades de producción que ya existían, que ya se habían dedicado a eso durante mucho tiempo y que han visto en la certificación una oportunidad de un mejor mercado. Si vamos a un poco más de una década, el mezcal pues no tenía el prestigio que tiene hoy. Uh-huh. El precio lo encontrábamos de una forma pues injusta para el productor. Prácticamente no tenía ingresos suficientes para que esto fuera negocio. Y a lo largo del tiempo, una vez que se ha podido dar la certeza al consumidor que es un producto que es inocuo, que no le va a hacer daño, que va a conservar todo lo que dice su historia de marca, que fue realizado con magueyes que solamente fueron regados por el agua de lluvia, y que eso es verdad, nos ayuda a que toda esa historia podamos valorarla y valorar al productor. No solamente es una marca, es las manos que lo elaboran, lo que estamos transmitiendo en cada una de estas historias que contamos, y que eso nos ayuda a que se pueda seguir con este crecimiento de los productores que ya de por sí lo hacían y que se integran a la formalidad.
También es cierto que hay algunas unidades de producción nuevas, porque también han visto el crecimiento. Si veíamos a un productor que antes tenía 3 tinas, porque era lo que necesitaba para hacer sus ventas, y conforme fue teniendo más clientes, ahora tal vez tiene 6, tal vez tiene 9, o ya creció tanto que no cabía en ese lugar y se fue a establecer una de producción con mejores espacios, y eso pues también ha ayudado a que se mantenga este crecimiento. Pero el crecimiento, digamos, más importante es en que los productores se han incorporado a los procesos de certificación, o sea, han visto en la certificación un área de oportunidad tremendamente importante para mejorar sus ingresos. Sin embargo, también el trabajo a desarrollar para alcanzar la certificación en buenas prácticas, en cuidados, en trazabilidad, etcétera, no es tampoco tan pequeño. Si me permites, regresando de la pausa comercial a la que nos tenemos que ir, me encantaría profundizar un poco en qué es lo que tiene que hacer un productor para alcanzar esta certificación, porque seguramente evidentemente no es un papel que se regala, es una certificación que se logra a través del trabajo tenaz y de las buenas prácticas. Pero lo platicamos, si estás de acuerdo, Marco Antonio, de regreso de esta pausa comercial. Estimados amigos productores de alimentos, ya estamos aquí en su programa Acústica Rural, hoy de manera especial a nuestros amigos productores de maguey, productores de mezcal y por supuesto a los consumidores de mezcal, dentro de los cuales yo levanto la mano porque es un producto verdaderamente delicioso que a mí me fascina y me vuelve loco. Antes de la pausa, Marco Antonio, hablábamos un poco sobre el crecimiento que la industria ha tenido. Nos hacías una referencia de más o menos entre el 25 y el 35% de crecimiento sostenido anual, por lo menos durante los últimos 10 años. Pasar de 90,000 litros de mezcal certificado a más de 8 millones de litros de mezcal certificado, 500,000 hectáreas plantadas con agaves y sin contabilizar las de agave silvestre, más de 900 marcas ya certificadas, de las cuales aproximadamente 300 están ya exportando. Insisto, yo no sé si haya una cadena productiva con un crecimiento tan importante como lo es hoy el mezcal. Y nos contabas también que en gran medida el crecimiento ha sido porque los productores que ya per se existían han entrado a procesos de certificación, además, por supuesto, de más unidades productivas. Pero el crecimiento importante viene en la certificación, lo cual quiere decir que los procesos de certificación en el mezcal de trazabilidad han sido todo un éxito comparados, por ejemplo, con los temas de certificación orgánica que hoy en día ya están medio en tela de juicio. Pero sin duda, es un ejercicio exitosísimo. La certificación del mezcal artesanal es un ejercicio que ha resultado tremendamente exitoso. En este sentido, en este orden de ideas, para mi productor, para mi envasador, para mi comercializador, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es acercarme con ustedes o con algún otro certificador para lograr la certificación? Es bastante sencillo. Debe estar en la zona geográfica protegida para producir la planta, para producir el mezcal, para envasarlo, y en cualquier parte dentro o fuera de ella para ser comercializador. Tengo la historia de un productor que tuve la fortuna de conocer hace 10 años. Es de una comunidad llamada Sola de Vega, en la Sierra Sur de Oaxaca. Ese señor, cuando lo conocí, tendría cerca de 70 años y fue de los primeros que estuvo en la certificación. Decía que él había hecho hasta 3er año de primaria y que estaba haciendo ese proceso de certificación porque pues sabía leer, sabía escribir, sabía hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. O sea, lo que tenía que demostrar era hacer las cosas como indican las mismas normas, y las normas están reflejando lo que está sucediendo en la producción. Básicamente es eso, es tener la intención de hacerlo, tener las ganas de certificar.
Hay reglamentos, sí, pero sin embargo eh, hay que cumplirlos porque es tema de la formalidad. No hay, no hay que otra que hacer cumplir las leyes también. En ese sentido, deben tener una actividad económica dedicada a ello, es decir, estar inscritos en Hacienda. Y esto, pues, hace mucho tiempo le tenían mucho temor los productores. Sin embargo, pues, ha sido también una información que viendo entre ellos, entre vecinos, entre conocidos, que han podido llevar este proceso de forma eh, ordenada, pues también se van integrando a esto. Los temas de COFEPRIS sigue siendo eh, un trámite que puede ser tanto en línea como puede ser presencial. Con la pandemia aprendimos también mucho de estas actividades que pueden ser desarrolladas vía remota y cumplir con los temas de etiquetado, que también la norma 070 y la 142 pues, nos indican ya como una lista de verificación. Hay que tener la marca, tal dato y tal dato, y se puede llevar a cabo. En la Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal AMA hemos hecho infografías donde mostramos los requisitos que debe cumplir una etiqueta de forma general, para que también las personas que se van integrando pues puedan también dimensionar cuáles van a ser los puntos a considerar, que si en otro país les piden alguna información adicional, pues va a ser ya una buena parte que tengan como base. Básicamente es dedicarse al mezcal y hacerlo con mucho amor al arte, ¿no, Marco Antonio? Así es, Daniel. Y seguir las normas. Pero, sin embargo, digo, no soy experto en mezcal, pero sé que hay destilados en barro, destilados en cobre, destilados fermentados en madera, en plástico. Hay ciertas características que durante el proceso de la elaboración del mezcal se deban cumplir para ser catalogados como artesanales, o cualquier mezcal destilado en acero inoxidable podría tener la denominación de artesanal. Hay una norma 070, norma oficial mexicana, donde indica que hay tres categorías. La que lleva mayor tecnificación se llama mezcal, y muchos de sus elementos son hechos en acero inoxidable. La autoclave para la cocción, la molienda en un tren de molinos, la fermentación en tanques de acero inoxidable y la destilación también en destiladores de acero inoxidable. Sin embargo, para la categoría artesanal, prácticamente desaparece el acero inoxidable y lo que aparece son técnicas más comunes, por ejemplo, el horno de cocción a ras de suelo, el horno de pozo, la molienda con la taona, con la piedra tirada por algún animalito, Uh-huh. y la fermentación en tinas de madera generalmente, aunque se puedan ocupar prácticamente recipientes de piedra, de piletas de mampostería, cueros de animal, ollas de barro, entre otros. Y en la destilación generalmente se hace en alambiques de cobre. Y en la categoría ancestral, de mezcal ancestral, está hecha prácticamente sin metal. El horno de pozo para la cocción, la molienda a mazo, es decir, con un madero grande con el cual se hace presión sobre las fibras para desmembrarlas, o la taona, y la fermentación igual en tinas de madera, o cueros de animal, o pelitas de mampostería. Y un punto aquí es la destilación que es en olla de barro, donde, pues sí, muchos productores dicen, a mí me parece que el mezcal hecho en olla de barro son como los frijolitos hechos en olla de barro también. Tienen un sabor mucho más complejo, bastante sabroso. Y si vamos a rendimientos, en el mezcal que se hace con mayor tecnificación, podremos hablar de cerca de 4 kilos de materia prima por litro de mezcal. En el artesanal, 10 kilos de materia prima por litro de mezcal. Y en el ancestral puede ir de 20, 25, 30 o más kilos de maguey por litro de mezcal. Vemos que pues sí puede tener un rendimiento menor,
pero el sabor es también bastante complejo y te ayuda a que se pueda colocar a precios justos en el mercado. Es decir, si alguien va a estar moliendo, ocupando la fuerza del ser humano, seguramente habrá invertido mucho más que haciendo todo con una máquina. Claro, una rentabilidad menor en volúmenes, pero mayor en costos. Y ustedes como AMA, como Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal, ¿certifican las 3 clasificaciones, mezcal, artesanal y ancestral? Así es, dependerá de los elementos con los cuales se está haciendo la elaboración del mezcal, la categoría que se estará certificando. Independientemente de la variedad del mezcal que se utilice de agave que se utilice para la elaboración del mezcal. Las 3 clasificaciones aplican, o sea, puede haber un mezcal arroqueño, un mezcal artesanal arroqueño y un mezcal ancestral arroqueño, ¿no? Es correcto. Aquí podrás ver que las partes industriales pues ocupan volumen y muchas de estas variedades aún no se tiene un volumen tan grande para que puedas hacer una cocción en ellos. Sin embargo, podemos ver que también muchas empresas que hace más de 10 años buscaban tener alta tecnificación, en los últimos años han reconvertido esta. Por ejemplo, han cambiado el uso de su autoclave, que es esta olla de presión enorme de acero inoxidable, por hornos de pozo. Ya han estado migrando poco a poco para tener una categoría que ya no fuera el mezcal, categoría mezcal, sino una categoría de mezcal artesanal, buscando tener un mejor precio en mercado con una cantidad posiblemente menor en la producción. Interesantísimo. La tendencia es hacia lo artesanal y hacia lo ancestral, en contrasentido por completo con lo que está sucediendo, por ejemplo, con el tequila, que todo está industrializado, todo es acero inoxidable, todo está estandarizado. El mezcal va en una dirección totalmente diferente, ¿no? Así es, y es una de las grandes ventajas. Si vemos la participación de capitales en esta organización de origen que comentas, pues mucho no es un capital netamente nacional. También habrá algunos capitales de otros países. Y en el mezcal, la gran mayoría son capitales locales, capitales de las comunidades, donde se está haciendo la inversión. Entonces, estás generando desarrollo rural en estas poblaciones donde se elabora. Pequeñas empresas, MIPYMES rurales, las que el mezcal está desarrollando con un modelo de crecimiento económico más tendiente a lo familiar, Marco. Mira, la verdad es que es un tema que a mí me emociona. Si me permites, podemos continuar la plática después de una pausa comercial más, porque la verdad es que esta parte del tejido social que mencionábamos en algún momento, de cómo estás exportando litros de mezcal y ya no exportando mano de obra, conformando MIPYMES, pequeñas empresas con un carácter familiar, ancestral, recuperando tradiciones importantísimas, mejorando el uso del suelo sin necesidad de hacer crecer la frontera agrícola, sino siendo una sustitución de cultivos para ser más rentable en las condiciones climáticas en las que se encuentran. Habla de una dinámica económica con muchísimas vertientes positivas que creo que vale la pena desarrollar, crecer y certificar en mayor medida. Pero si me permites, Marco Antonio, en este último bloque que nos queda por desarrollar, hablemos más de lo familiar, hablemos de cómo el mezcal ha unido a la familia mexicana y no necesitamos inversiones extranjeras para desarrollar esta cadena productiva. Mejor mandamos nuestro mezcal al mundo, ¿no, Marco? Es correcto, es una de las grandes ventajas que esta bebida tiene. Vámonos a una breve pausa comercial y regresamos en el último bloque en su programa Acústica Rural, hablando de esta bebida majestuosa llamada mezcal. Volvemos. Estamos de vuelta, estimados amigos, en este último bloque de su programa Acústica Rural, hablando de mezcal, hablando con Marco Antonio Cervantes Ruiz, quien es director de calidad y desarrollo de la Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal.
Una plática sin duda interesante, una plática que a mí me tiene verdaderamente emocionado, entre otras muchas cosas, porque es una línea económica, un modelo de crecimiento económico muy pensado en la pequeña industria, muy mexicano, muy local, muy artesanal y que está teniendo un valor en el mercado sin precedentes al punto de que de las 900 marcas que hoy tiene certificada la Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal, 300 van con rumbo de exportación. El mundo está tomando mezcal mexicano de calidad, noticia de primera plana para gritarla y para presumirla en todo el mundo, Marco. ¿Sus certificaciones tienen alcance de exportación o el productor de mezcal requiere, además de la certificación con ustedes, de un trámite adicional? Es importante que se cumpla la normativa nacional. Somos una asociación acreditada y aprobada por el gobierno mexicano para la vigilancia de la norma 070 y tienen al día de hoy más de 45 marcas han enviado su mezcal a 18 países con nuestros certificados. Tenemos esa gran ventaja que el mezcal sigue creciendo. En el Mundial de fútbol de este año habrá mezcal también. Y seguramente las legislaciones a lo largo del mundo, alguna necesitará algún trámite, por ejemplo, el certificado de libre venta que emite el gobierno mexicano, el certificado de origen que también se tramita aquí en México. Y esto pues, nos ayuda a que hagamos un trabajo entre diferentes instituciones para que podamos hacerlo. Yo creo que más cosas buenas vienen en el mezcal en los próximos años. Por lo tanto, la certificación ¿tiene algún nombre la certificación que emiten ustedes? ¿Certificación Sí. AMA, certificación ancestral? ¿Qué nombre tiene? Es la certificación de cumplimiento con la norma 070. Okay. Es certificados para exportación, certificados para venta nacional. Y como comentaba hace un rato, habemos 5 organizaciones que lo realizamos. Todas tenemos la misma validez y todas tenemos el mismo alcance. Ya entre esta apertura también que existe en el mercado, pues nos ayuda a que podamos también renovarnos, reinventar procesos y hacer que sean más ágiles las soluciones para los clientes. Puede que un productor esté realizando la certificación solamente con la Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal o que también esté haciendo la certificación con alguno o algunos otros organismos. Esto nos ayuda a que tengamos una respuesta que el mercado necesita. Y a ustedes como órganos certificadores, ¿quién los regula, quién los controla, quién los supervisa? Tenemos la supervisión de la Dirección General de Normas, dependiente de la Secretaría de Economía Federal. ¿Y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la SADER, tiene a vela en el entierro para verificar con ustedes o, por ejemplo, Semarnat para que certifiquen que no hay crecimiento de la frontera agrícola? Sí, era de las normativas que hablábamos hace un par de bloques, donde ya existen estas leyes, estos reglamentos, y que hay que trabajar en conjunto, en coordinación, para poderlos hacer del conocimiento y accesibles a los integrantes de la cadena productiva. Pero su coordinación, digamos, directa, constante, permanente es con la Secretaría de Economía. Así es. Que verifica que todas las normas de las otras áreas estén en cumplimiento. Es correcto. Ya, ¿y cada cuánto hay visitas? ¿Cómo está este proceso? Lo pregunto, perdón, Marco, porque siempre es muy importante que uno como consumidor crea en la validez de las certificaciones. Yo ponía hace rato el ejemplo de la certificación orgánica. La verdad es que como consumidor yo ya en muchas ocasiones pongo en tela de juicio que determinado producto con determinado sello verdaderamente tenga características orgánicas. El consumidor debe de creer fielmente en que el sello que tiene el producto tiene validez. Por lo tanto, es importante hacerles saber a nuestros amigos productores y consumidores lo exigente que puede resultar para ustedes los procesos de normatividad. Sí, al menos una vez al año tenemos una vigilancia, independientemente de que puedan hacer vigilancias en un periodo menor, pero al menos una vez al año. Y nosotros al proceso de producción de envasado y de comercialización lo hacemos cada lote. Es decir, tenemos que estar presentes en la producción del lote de maguey
que se ocupó para la producción de mezcal artesanal Maguey Espadín, desde el inicio hasta el fin. Y eso nos obliga a que podamos ver que realmente las cosas se hicieron como se dice. Por eso la importancia de nuestro holograma de certificación, donde damos fe y compartimos esto en el código QR que cada uno de las botellas trae. Hablamos de dónde fue cosechada la materia prima, cómo fue producida, describimos el proceso de producción, si fue un horno de pozo, piletas de mampostería, una taona, alambique de cobre, olla de barro. Y esto le ayuda mucho a nuestros clientes comercializadores para demostrarle al consumidor final el por qué tiene un precio distinto. Si vamos que competimos en un mundo globalizado, pues no estamos compitiendo con otro mezcal, se está compitiendo con muchas otras bebidas y muchas de ellas a un precio distinto y es generalmente mucho más bajo que la que el mezcal tiene. El contar todo y dar fe de ello nos ayuda también a que se vaya posicionando y que vayamos al comercio justo, que es de gran alegría ver cómo muchas comunidades han estado mejorando sus condiciones de educación, de acceso a la salud, de telecomunicaciones, debido a que existe esta actividad económica en ellas. Es un desarrollo real. Yo creo que se tiene la fortuna que el mezcal esté en nuestro país. Y te digo, no solamente hay mezcal, sino hay una infinidad de productos hechos con tal maestría, con tal calidad, que también podrían ser reconocidos como opción de origen. Marco, escuché bien, ustedes están presentes en la producción de cada lote de mezcal. O sea, las certificaciones que ustedes emiten están garantizadas por la presencia, por el momento exacto en el que se cosecha, se hornea, se pica, se fermenta y se destila. Están presentes en todo el proceso de elaboración del mezcal, en cada lote de cada productor certificado. ¿Cuántos certificadores tienen ustedes en su bandeja? Pues hacemos la labor titánica con 6 inspectores, todos acreditados y aprobados por la Dirección Federal de Normas. Y pues es retador todo esto. Nos ayudamos mucho de que hacemos planeación de cómo vamos a hacer la vigilancia a lo largo de cada día, de cada semana, de cada mes. Seguramente hay meses como estos, septiembre, octubre y noviembre, donde la cantidad de trabajo es bastante grande, que nos obliga a encontrar formas más ágiles, de mayor servicio para nuestros clientes que, pues sí, necesitan esa vigilancia, necesitan tener ese certificado y pues nuestra obligación es cumplir con ello. La planeación es la clave, ¿no? Estar en comunicación constante con los productores, con los maestros mezcaleros, para saber cuándo van a cosechar un lote y organizar la planeación para estar presentes. Marco, me apunto como certificador cuando hablan Con una plaza. Yo me he encantado de la vida de andar recorriendo los 9 estados en donde hay certificación de denominación de origen para estar verificando que los mezcales cumplan las características que requieren para tener una certificación. Yo me apunto, Marco, ¿eh? Excelente, Daniel. Te tomamos ya los datos. Sí, por supuesto, considérenme para sobre todo para algunas zonas que no me queden tan lejanas aquí a la Ciudad de México, podría Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, esa zona me encanta además. Tlaxcala no, pero Puebla y Oaxaca sí estamos. Cierto, Tlaxcala no tiene denominación. Marco, estamos por terminar la entrevista. ¿Algo más que quieras puntualizar que no hayamos mencionado? ¿Algún comentario adicional sobre los procesos de certificación, sobre el mezcal, sobre el crecimiento? Los micrófonos son todos tuyos, nos quedan alrededor de 1 minuto. Muchas gracias, pues es dar esta certeza al consumidor de que todo lo que se hace como se dijo. Y la labor es a lo largo de cada uno de nosotros, de que podamos compartir esta información tanto con nuestros connacionales como con los visitantes. Es decir, sí es cierto que buena parte del mezcal se exporta, pero también que aquí en México estemos consumiendo bebidas de alta calidad y alto prestigio.
y que cada uno de nosotros pueda ser un embajador de esta información del mezcal, nos ayudará a que más comunidades estén en este desarrollo rural y que también podamos en las demás comunidades donde existen otras actividades, otros productos, se pueda tener ese reconocimiento de una denominación de origen. Muchas gracias. Al contrario, Marco, los agradecidos somos totalmente nosotros y seguramente nuestros amigos que nos pueden sintonizar y ver por la radio, por la televisión, por nuestras redes sociales. Sin duda el mezcal es un elemento que nos debe hacer sentir tremendamente orgullosos. Me queda claro que el crecimiento sin precedente de la cadena productiva del mezcal solamente es posible con asociaciones de maguey y mezcal artesanal como ustedes y las otras 5 certificadoras que están con tanto empeño trabajando para garantizarnos a nosotros los productores la calidad y la denominación, la trazabilidad, saber exactamente en dónde ese maguey fue cosechado, en dónde ese maguey fue horneado y de qué forma fue horneado, cómo fue fermentado y cómo fue destilado y la graduación del alcohol y además ponerle nombre al maestro mezcalero, porque siempre es importante no solo saber el punto georreferencial, sino ponerle nombre y apellido al maestro artista que lo está haciendo, ¿no, Marco? Ustedes deben de tener un padrón de maestros mezcaleros perfectamente identificado, ¿no? Sí, y además estamos trabajando en nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde vamos compartiendo las historias de los productores, donde podemos ver a una persona que está haciendo mezcal artesanal, mezcal ancestral, a la integración de la familia, a las mujeres, a los esfuerzos que cada uno de ellos está haciendo y darle ese rostro de la persona que lo elabora al mezcal que todos degustamos. Yo creo que esa parte es bien importante y desde nuestras redes sociales les invito a que nos sigan para que conozcan más del trabajo que estamos realizando y a los maestros mezcaleros, a las maestras mezcaleras. Nada más que agregar, Marco, solamente espero en algún momento poderme encontrar en una mesa y degustar un delicioso mezcal contigo y seguir platicando de esta bebida tan maravillosa. Agradecidos estamos contigo, Marco. Te mandamos un saludo a ustedes, amigos, que nos pueden sintonizar. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.